La vida en High Rise era el pozo. No tenía dinero, ni trabajo, ni perspectivas. Mi teléfono no tenía crédito y el internet estaba fuera de alcance. La última conversación adecuada que tuve fue con mi ex esposa, y ella me odiaba. Lo más destacado de mi semana fue caminar kilómetros hasta la tienda más cercana y comprar una botella barata de whisky, luego sentarme solo en mi apartamento del 20º piso en la torre donde vivía y beber hasta quedar inconsciente. También había otra cosa, un problema más. Fue uno grande. Potencialmente, lo último que enfrentaría. Y, debido a esto, estaba luchando por no hiperventilar mientras estaba sentado en mi cocina claustrofóbica sosteniendo la pata rota de la silla. Había pasado todo el día convirtiéndolo en una estaca de madera. Esto había parecido una buena idea cuando comencé. Mientras la oscuridad caía afuera, no estaba tan seguro. El sudor comenzó a correr por mi cuello y me sentí enferma. Respiré hondo, tratando de calmarme y miré por la ventana. La torre en la que vivía estaba rodeada de vastas extensiones de terreno baldío. Las luces del centro de la ciudad de Glasgow eran manchas apagadas en la distancia. Ninguna ayuda vendría de allí. Las otras personas que vivían en la torre tampoco moverían un dedo a menos que no tuvieran otra opción. Todos se quedarían detrás de puertas cerradas con sus televisores llenos. Me sentí muy solo. Me puse de pie y me quedé mirando hacia la penumbra. Lo último de la luz se había disipado. Era hora. Y efectivamente, estaba el primero, una forma oscura en el cielo, sus alas se movían lentamente mientras daba vueltas alrededor de la torre buscando una forma de entrar. El vampiro, en busca de nuevas presas. Hasta ayer, había vivido en la ignorancia de criaturas como esta. Luego me encontré con sus frenesíes de alimentación empapados de sangre cuando 2 de mis vecinos fueron atacados. Escapé por la piel de mis dientes. Después, había decidido no huir. Por una vez en mi miserable vida, me quedaría y pelearía. Agarrando mi estaca de madera hecha en casa mientras el vampiro se acercaba más y más a la ventana, supe que había cometido un error. También deseé no haberme bebido todo el whisky. El rostro del vampiro era un horrible híbrido de hombre y murciélago. Su nariz estaba aplanada. Sus ojos eran motas de color rojo, y supe por el daño que les había visto infligir de cerca, que en lugar de manos y pies tenía garras terriblemente afiladas y que su boca estaba llena de colmillos mortales. Se abalanzó. Ahora, estaba a pies de distancia. Solo un delgado panel de vidrio se interponía entre nosotros, y me había visto. Yo había sido un idiota. Ingenuo. Presentándome como un blanco sentado, una comida fácil. El vampiro golpeó la ventana. El sonido de la colisión llenó la habitación. Me estremecí y retrocedí. Se arrojó de nuevo contra el cristal. Su boca estaba abierta y parecía estar aullando, pero no podía oír nada. ¿Qué diablos estaba haciendo?, me preguntaba. Entonces me di cuenta. Estaba llamando, usando una frecuencia demasiado alta para que yo la escuchara. Contándoles a sus parientes malvados sobre mí. Abandoné todos los planes para resistir y corrí hacia la puerta de mi apartamento. El corredor al que huí era largo y estrecho y conducía a una escalera que serpenteaba hasta la planta baja. El ascensor habría sido más rápido si estuviera funcionando. Pero la idea de estar en ese espacio reducido era demasiado. Me arriesgaría con las escaleras. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, comencé a precipitarme hacia abajo, dando 2 pasos a la vez, casi tropezando y cayendo, pero de alguna manera me mantuve en pie. Miré los números de los pisos grabados en la pared mientras giraba hacia cada nuevo viento en la escalera. Estaba jadeando por aire y estaba solo una fracción del camino hacia abajo. Las luces de la escalera estaban rotas aquí. Se encendían y apagaban, bañándome en una luz fracturada mientras corría, desesperada por escapar. Sabía que en cualquier momento podía encontrarme cara a cara con un vampiro subiendo las escaleras, pero no había otra manera. Seguí corriendo. Hasta que finalmente salí al vestíbulo de la planta baja. Era un espacio sombrío. Las luces continuaron parpadeando y el olor rancio de la orina rancia asaltó mis sentidos. Seguí corriendo, atravesé las puertas de entrada y salí al exterior, donde me quedé con las manos en las rodillas jadeando. Entonces alguien dijo,
buenas noches. Sorprendido, miré hacia arriba. Estaba en tal estado que no me había dado cuenta de que había una mujer allí. Estaba de pie junto a una furgoneta aparcada en la pequeña calle cubierta de cristales que daba a la entrada. Ella medía 5 pies nada, con cabello oscuro hasta los hombros. Y ella tenía una ballesta cargada en sus manos. Me las arreglé para encontrar mi voz y pregunté, ¿quién eres? Me sonrió y dijo, Millie Mackenzie, soy una cazadora de vampiros. ¿Un qué? Jadeé. Un cazador de vampiros, respondió ella. Solía trabajar en un banco, pero me despidieron cuando cerraron la sucursal. Entonces, decidí emprender un negocio por mi cuenta. No más de 9 a 5, no más aguantar a los gerentes estúpidos y a los clientes aún más estúpidos. La delgada estaca de madera cargada en su ballesta se veía terriblemente afilada, como si alguien hubiera puesto mucha frustración e ira en hacerla. Sonreí nerviosamente cuando agregó, exploré los cielos en busca de ellos y noté que tienes una gran infestación. Solo tenemos que acordar una tarifa y puedo empezar a trabajar. Abrí la boca, pero no dije nada. Necesitaba desesperadamente su ayuda, pero no podía pagarle. Nadie que viviera por aquí podría. Estaba tratando desesperadamente de pensar qué decir cuando un fuerte estruendo nos hizo dar un respingo. Millie se dio la vuelta. Un vampiro había aterrizado en el techo de su camioneta. El metal se había doblado debajo. Ella maldijo y apuntó su ballesta. El vampiro se levantó en toda su altura y una vez más gritó en silencio en la noche. Un segundo vampiro descendió. Detrás de mí, escuché que las puertas de entrada se abrían de golpe y me giré. Otro vampiro estaba saliendo del bloque de pisos. Sus garras arañaron el suelo mientras se movía, un sonido que hizo que mi piel se erizara. Me quedé congelado en el lugar con miedo mientras el vampiro se acercaba. Traté de moverme. Sabía que mi destino estaba sellado si me quedaba donde estaba, pero estaba atrapado en una pesadilla despierta y no sirvió de nada. Mis extremidades estaban entumecidas, inútiles. El vampiro estaba a centímetros de mí. Sus fauces se abrieron con un crujido enfermizo. Sentí su cálido y fétido aliento en mi cara y vi sus colmillos. La saliva se unió a sus puntas afiladas como navajas. Entonces, algo pasó corriendo por mi mejilla y observé conmocionado como una estaca atravesaba la garganta del vampiro. Se levantó y trató de agarrar el proyectil de madera con sus garras. La sangre fluyó, oscura y espesa de su herida, y se tambaleó hacia atrás, pero sus ojos rojos todavía ardían con una furia primaria. Estaba herido pero no estaba abajo. Sentí una mano en mi hombro. Era Millie. Parecía tranquila y su voz era firme cuando dijo, dame un poco de espacio. Lo terminaré. Mis piernas finalmente escucharon a mi cerebro, y me las arreglé para tambalear de lado. Millie apuntó, y esta vez la estaca entró en el vampiro entre sus costillas. Punto muerto donde estaba su corazón. Echó la cabeza hacia atrás y abrió las alas, y luego comenzó a desmoronarse. Su piel, músculos y huesos cayeron hasta que todo lo que quedó fue un montón de polvo en el suelo. Esos son 3 vampiros eliminados. No es una mala noche de trabajo, dijo Millie. Volví a mirar hacia donde habían estado los otros 2. 2 montones más de polvo se sentaron en su lugar. Millie se acercó a su camioneta y, usando la ballesta, limpió los restos del vampiro que cubrían el techo de su camioneta. Luego se volvió hacia mí y dijo algo, pero yo no estaba escuchando. Por el rabillo del ojo había visto algo moviéndose por encima. Sin palabras, señalé hacia el cielo. Millie miró y simplemente dijo, oh. Ya veo. Había un cuarto vampiro dando vueltas y, mientras estiramos el cuello, comenzó a descender. Rápido. Se precipitaba hacia nosotros, con las garras apuntando hacia adelante y mostrando los colmillos. En la furgoneta, gritó Millie. No necesité decírmelo 2 veces y trepé al asiento del pasajero. Giró la llave de contacto y el motor se puso en marcha antes de que yo hubiera cerrado la puerta. Aceleramos hacia adelante. Lo habíamos logrado, pensé. Estábamos a salvo. Una sombra pasó sobre el parabrisas delantero y el vampiro voló delante de nosotros, giró con una agilidad impresionante y se lanzó hacia adelante.
Se dirigía directamente hacia nosotros. Estaba demasiado aterrorizado para hablar. Pero le pedí a Millie que se desviara del camino, para salir de la colisión que se avecinaba en unos momentos. La miré. Su rostro mostraba una expresión de sombría determinación. Y luego sonrió y aceleró. Mientras salíamos disparados hacia el vampiro, mi vida pasó ante mis ojos. No era una vista impresionante. Si hubiera sido una película en un cine, habría pedido que me devolvieran el dinero. A mi lado, Millie apretó un botón y una estaca salió volando de la parte delantera de la furgoneta y se incrustó en el pecho del vampiro. Cuando llegamos, lo único que atravesábamos era una nube de polvo. Entonces el camino se abrió frente a nosotros y estábamos acelerando a través de la noche. Viva y victoriosa. Marqué la ocasión estallando en lágrimas. Millie tocó el tablero y dijo, con accesorios: todo el mundo debería tener uno. Luego giró un dial y la música de heavy metal comenzó a sonar. Entonces, dijo por encima de los riffs, tengo la sensación de tu experiencia horrorizada cuando mencioné una tarifa. Que estás arruinado. Sonreí tímidamente y respondí, Stone se rompió. Dejaron de pagar mi prestación por desempleo. Sin embargo, ¿trabajaría si tuvieras la oportunidad?, ella preguntó. ¿Lo haría alguna vez?, exclamé, ahogando momentáneamente un verso sobre una fiesta rockera. Millie sonrió. Bueno, necesito un asistente. Entonces puedes trabajar para mí y pagar la tarifa de esa manera, ¿acuerdo? Trato hecho, estuve de acuerdo y nos saludamos. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida se veía bien y no podía quitarme la sonrisa de la cara mientras miraba el mundo pasar rápidamente. Nos alejábamos más de la ciudad, más lejos de los escaparates cubiertos por rejas de seguridad, y los grafitis cubrían paredes y puentes que parecían haber vomitado pintura sobre ellos. Incluso abrí un poco la ventana y el aire fresco de la noche se sintió bien en mi piel. En poco tiempo empezó a oler a estiércol porque estábamos en campo abierto. Sin dejar de sonreír, volví a subir la ventanilla. En el asiento del conductor, Millie bostezó, lo que me puso en marcha y sentí que mis ojos se cerraban. Era de día cuando me desperté. No había ni rastro de Millie. Parpadeé y me froté la cara. No podía recordar la última vez que me había quedado dormido tan fácilmente sin una fuerte dosis de alcohol. El problema con el sueño inducido por el alcohol es que, si bien el desmayo se produce rápidamente, es un sueño superficial e infestado de sueños con una niebla teñida de dolor de cabeza que espera del otro lado. Pero esto fue maravilloso. Me sentí refrescado y con la mente despejada. Me senté más derecho. Un dolor punzante en mi espalda me recordó que había dormido desplomado en el asiento del pasajero de una camioneta, pero era un pequeño precio a pagar. Limpié la condensación del interior de la ventana y miré hacia el nuevo día. En algún momento, Millie debe haber aparcado en un área de descanso. Estaba rodeado de espesos arbustos verdes y había un pequeño contenedor de basura en un poste. Estaba lleno hasta el borde y latas y cajas de comida para llevar cubrían el suelo alrededor de la base del poste. Una gaviota que buscaba sobras para comer dejó de hurgar en la basura el tiempo suficiente para darme una mirada sucia de lado cuando salí de la camioneta. Millie se dirigía hacia mí. El camino era angosto y bordeó el borde. Ella era mi nueva heroína, en parte porque me había salvado de los vampiros la noche anterior, pero más importante en ese momento porque tenía 2 cafés para llevar y panecillos para el desayuno. El paraíso de la cafeína y el colesterol. Millie se tomó su tiempo con la comida. Devoré el mío. Se rió de mí cuando terminé y estaba examinando el envoltorio para ver si quedaban algunas migajas. Me debes otras 2 horas de trabajo para cubrir el costo de ese desayuno, dijo. Había una sonrisa irónica en su rostro, pero me di cuenta de que lo decía en serio. No hay problema, jefe, respondí. ¿Qué hay en la lista de tareas pendientes hoy? Dobló cuidadosamente su bata en un cuadrado antes de responder. Nos dirigimos a una finca en las tierras altas. El dueño ha estado teniendo problemas con algunos ocupantes ilegales muy desagradables. La comida de repente se sintió pesada en mi estómago. Vampiros, murmuré. Con una recompensa por sus cabezas, dijo, sonriendo, y encendió el motor.
Llegamos a la finca horas más tarde y nos abrimos paso por un camino flanqueado por árboles inmaculadamente cuidados. Finalmente, la furgoneta se detuvo frente a una enorme casa señorial. Solo había visto edificios como este en la televisión antes y, después de la miseria de la torre, su esplendor parecía irreal. Así vivía la otra mitad. Un hombre vestido con un traje de tweed descendió los escalones de piedra que conducían desde la puerta de entrada principal a la casa. Ustedes deben ser los comerciantes, dijo con un acento inglés de clase alta. Haré que Wilkins te muestre dónde están las bestias. Una segunda figura había aparecido en los escalones. Era pequeño, encorvado y anciano. Sus cejas dominaban su rostro arrugado. Eran grandes arbustos grises que casi parecían tener vida propia. Mi señor, dijo y bajó lentamente el resto de los escalones. Me miró como si yo fuera algo que había encontrado en la suela de sus zapatos y luego volvió su mirada hacia Millie. Si quiere seguirme, señorita, la llevaré a la guarida. Dirige el camino, respondió Millie con entusiasmo. Seguimos a Wilkins por un sendero que atravesaba el costado de la casa y nos encontramos de pie en un vasto jardín que daba a un lago. Los jardines estaban impecables. No había una hoja fuera de lugar. El lago era otro asunto. El agua parecía oscura y quieta. Wilkins nos condujo más cerca y vi que la superficie del lago estaba llena de vegetación podrida. También emanaba un olor nauseabundo. Me tapé la nariz y la boca con la mano. Y me di cuenta de que incluso Millie estaba luchando por no mostrar su disgusto por este asqueroso cuerpo de agua. Wilkins claramente estaba hecho de una cosecha más fina que cualquiera de nosotros, y se veía y sonaba completamente imperturbable cuando dijo: todo comenzó hace 6 semanas cuando el ganado de la finca comenzó a desaparecer de la noche a la mañana. Su señoría sospechó de los cazadores furtivos y ordenó a los guardabosques que patrullaran la finca después del anochecer. Ellos también desaparecieron. Trajeron guardias de seguridad, decenas de ellos, pero corrieron la misma suerte. Todos excepto un hombre. Lo encontramos escondido en un arbusto al amanecer delirando sobre monstruos voladores que bajaban en picado del cielo y atacaban a todos. Según él, llevaron a los otros guardias de seguridad al lago, los arrastraron hacia abajo, todavía luchando y gritando, y nunca los volvieron a ver. Hizo una pausa en su relato y miró hacia el agua fétida antes de agregar: todo es bastante desagradable, y su señoría quiere que usted se ocupe de eso. Se volvió hacia Millie y levantó una de sus cejas épicamente desordenadas con curiosidad mientras decía: ¿puedes hacer eso? Millie respiró hondo y luego asintió. La ceja de Wilkins volvió a su posición de reposo y nos dejó así. Regresamos a la camioneta para que Millie pudiera tomar su ballesta y sus estacas. Todavía no se me permitía un arma, así que llevaba munición de repuesto. ¿Alguna vez has oído hablar de los vampiros que habitan en el agua antes? Pregunté mientras nos dirigíamos de regreso al lago. Millie frunció el ceño. No, pero eso no cambia la naturaleza de la bestia. En la tierra, en el cielo o en el agua, son criaturas que no temen a nada mientras estén al amparo de la oscuridad. Pero la simple luz del día es fatal para ellos. La luz del sol, y uno de estos golpeando en el lugar correcto. Dio unas palmaditas en la estaca de madera que acababa de cargar en su ballesta. Solo podía esperar que ella tuviera razón. Habíamos llegado al borde del lago. Las últimas sombras se estaban fusionando al caer el crepúsculo. Millie se quedó sosteniendo su ballesta, esperando al parecer. Necesitamos cebo. Susurré. Una oveja o una vaca o algo así. Me miró a los ojos y dijo: somos el cebo. Empecé a temblar. El lago oscuro llenó mi visión. El tiempo pareció ralentizarse. La noche que se avecinaba estaba llena de la promesa de la amenaza. Y no tuve que esperar mucho. Hubo una onda en el lago, movimiento entre la vegetación en descomposición, luego una criatura terriblemente familiar emergió a toda velocidad. A mis ojos, todos los vampiros compartían una característica física: eran espectacularmente repulsivos. El vampiro que se elevó en el aire frente a nosotros no fue una excepción. Era en parte humano, en parte murciélago y todo fenómeno. Una estaca voló hacia él, moviéndose demasiado rápido para que mis ojos registraran el proyectil suelto como algo más que un borrón.
La puntería de Millie fue una vez más impecable, y el polvo comenzó a caer sobre el lago, justo cuando un segundo vampiro atravesaba la superficie. Voló a través de los restos de sus parientes y se elevó 10 metros en el aire antes de que Millie terminara con su miserable existencia. Observé la lluvia de polvo de vampiro, en trance, hasta que mis ojos se sintieron atraídos por algo nuevo en el lago. Un par de ojos rojos miraban hacia afuera. Este vampiro solo estaba expuesto hasta el cuello. No sabía si Millie lo había visto y no tuvo oportunidad de decírselo porque 2 vampiros más habían estallado fuera del lago. Se elevaron en espiral, retorciéndose y girando a medida que avanzaban. Millie estaba siguiendo su progreso con su ballesta recargada. Solo podía eliminar uno a la vez y ambos presentaban objetivos increíblemente difíciles, pero mi dinero todavía estaba en Millie. Entonces el vampiro que había estado esperando en el lago finalmente salió del agua. Se movía más lentamente y tenía algo agarrado en las garras de sus patas. Me di cuenta con horror de que llevaba un cráneo humano y se movía hacia Millie. Sus garras se balancearon y le arrojó el cráneo. Toda su atención estaba todavía en el par de vampiros encima de ella y no había notado el misil hecho de hueso que estaba a punto de golpearla. Me lancé hacia adelante, chocando con ella y tirándola al suelo. El cráneo no la alcanzó por centímetros, pero no a mí. Me golpeó con fuerza en un lado de la cabeza y el dolor me inundó. Todo se volvió oscuro. Regresé a la vista de un rostro borroso. Era una mujer inclinándose sobre mí. La preocupación se alineó en su rostro. Ella me preguntaba si estaba bien. Ella era tan bella. Una visión. Le sonreí. Millie Mackenzie me dio una palmadita en la mejilla y dijo, a diferencia de los vampiros, vivirás. Seguí sonriendo. Estaba en un aturdimiento tan feliz. Podría haber sido amor, pero era más probable que fuera una conmoción cerebral. Todo parte del trabajo de una noche para el asistente de un cazavampiros.